El Triángulo de las Bermudas, un nombre que nos hace pensar en misterio, peligro y lo desconocido. Esta parte del mar, llena de leyendas e historias, ha llamado la atención del mundo por muchos años. Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro, cosas raras con los imanes y teorías difíciles de creer, son solo algunas de las cosas que hacen de este lugar un enigma. Vengan con nosotros a un viaje a través de las historias, las investigaciones y las opiniones sobre el Triángulo de las Bermudas. Veremos los hechos, las teorías y las cosas que todavía no sabemos. ¿Será algo real con una explicación científica o hay algo más, algo inexplicable escondido bajo el mar? Acompáñenos a descubrir si el Triángulo de las Bermudas es un mito, una realidad o un poco de ambos. Prepárense para cuestionar lo que creen saber y abrir su mente a lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas no está en los mapas como un lugar específico, pero se dice que tiene forma de triángulo, con puntas en Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Esta zona del Océano Atlántico Norte, de más o menos 500.000 millas cuadradas, es famosa por sus aguas movidas, tormentas repentinas y un clima tropical que cambia mucho. La corriente del Golfo, una corriente de agua caliente muy fuerte, pasa por el triángulo y puede causar cambios de clima rápidos y peligrosos para los barcos. Además de su ubicación, el Triángulo de las Bermudas es conocido por su supuesta actividad magnética extraña. Se dice que las brújulas se vuelven locas en esta área, lo que habría hecho que algunos navegantes se perdieran en el pasado. Aunque la ubicación del Triángulo de las Bermudas es más o menos conocida, su fama de misterio y peligro es lo que realmente lo hace diferente. A continuación, veremos algunas de las desapariciones más famosas que han hecho que las leyendas del Triángulo sean aún más grandes. A lo largo de los años, muchas historias de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas han aumentado el misterio que lo rodea. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19, que ocurrió en 1945. 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos, con 14 personas a bordo, desaparecieron sin dejar rastro durante un vuelo de práctica. Las comunicaciones del vuelo 19 mostraban confusión y problemas para navegar, con el líder del grupo reportando fallos en la brújula y dificultades para saber dónde estaban. A pesar de una búsqueda enorme, nunca se encontraron los aviones ni a las personas que iban en ellos. Otro caso extraño es la desaparición del barco USS Cyclops, que se esfumó en 1918. El Cyclops, con más de 300 personas a bordo, desapareció sin pedir ayuda mientras viajaba desde Barbados a Norfolk, Virginia. Las teorías sobre la desaparición del Cyclops van desde tormentas repentinas hasta ataques de submarinos alemanes, pero ninguna se ha podido comprobar. La falta de pruebas claras y lo terrible de estas tragedias han ayudado a crear la imagen del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde las leyes de la naturaleza parecen no funcionar bien. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han generado muchas teorías, desde las científicas hasta las paranormales. Algunos creen que las explicaciones están en fenómenos naturales raros, pero que se pueden explicar. Una de las teorías más populares es la presencia de hidratos de metano en el fondo del mar. Estos compuestos, al soltarse de repente, podrían hacer que el agua sea menos densa, haciendo que los barcos se hundan. La liberación de metano también podría afectar los motores de los aviones, explicando algunas de las desapariciones aéreas. Otras teorías hablan de anomalías magnéticas en la zona. Se cree que el Triángulo de las Bermudas podría ser un punto donde el campo magnético de la Tierra actúa de forma extraña, afectando la navegación y las comunicaciones. Por otro lado, hay explicaciones que van más allá de la ciencia. Algunos dicen que las desapariciones se deben a la presencia de vórtices espaciotemporales, portales a otras dimensiones o incluso la intervención de extraterrestres. Estas teorías, aunque interesantes, no tienen pruebas científicas que las respalden. A pesar de tantas teorías e historias, la comunidad científica duda que el Triángulo de las Bermudas sea un lugar donde ocurren cosas inexplicables. Organizaciones como la Guardia Costera de los Estados Unidos dicen que no hay pruebas de que las desapariciones en esta área sean más frecuentes o misteriosas que en otras zonas del mar con mucho tráfico.
Los científicos dicen que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se pueden explicar por una combinación de factores como errores humanos, climas extremos, fallos mecánicos y la propia naturaleza impredecible del mar. Estudios del océano han demostrado que la zona del Triángulo de las Bermudas no tiene anomalías magnéticas importantes. Las variaciones magnéticas que se han registrado son normales en otras partes del mundo y no justifican las cosas que se dicen del Triángulo. En cuanto a la presencia de hidratos de metano, aunque es cierto que existen en el fondo del Atlántico Norte, no hay pruebas claras de que hayan causado alguna de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Aunque la comunidad científica no está convencida, el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue llamando la atención del público. Las historias de barcos desaparecidos, aviones que se esfuman y sucesos extraños han inspirado libros, películas y documentales que mantienen viva la leyenda. Algunos investigadores independientes, que creen que hay algo más allá de las explicaciones normales, siguen buscando pruebas que demuestren la existencia de fenómenos inexplicables en la zona. La discusión entre la ciencia y lo paranormal sigue viva en el debate sobre el Triángulo de las Bermudas. Mientras algunos buscan respuestas en la lógica y las pruebas científicas, otros prefieren explicaciones que desafían nuestra comprensión del mundo. Al final, la decisión de creer o no en el misterio depende de cada persona. Lo que es innegable es que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema fascinante que nos invita a cuestionar los límites de nuestro conocimiento. El Triángulo de las Bermudas, a pesar de su fama de misterioso, es una zona del mar con características especiales, pero que no escapa a las leyes de la naturaleza. Las desapariciones que han ocurrido en esta área se pueden explicar, en su mayoría, por factores como el error humano, las condiciones climáticas adversas y los fallos mecánicos. Si bien no hay pruebas científicas sólidas que respalden las teorías paranormales, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema que despierta la curiosidad y la imaginación. Las historias de barcos y aviones desaparecidos sin dejar rastro continúan alimentando la leyenda y manteniendo viva la controversia. La falta de respuestas definitivas y la posibilidad de que existan fenómenos aún desconocidos para la ciencia contribuyen al enigma. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos, el océano sigue siendo un lugar vasto y misterioso, lleno de secretos por descubrir. Reflexiones personales. Fascinación por lo inexplicable. Como investigador independiente, el Triángulo de las Bermudas siempre ha despertado mi curiosidad. Las historias de desapariciones inexplicables y las teorías que intentan explicarlas me han llevado a explorar diferentes perspectivas y a cuestionar mis propias creencias. Si bien reconozco la importancia de la evidencia científica y el análisis racional, también creo que es importante mantener la mente abierta a la posibilidad de que existan fenómenos que aún no comprendemos completamente. El Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y que aún queda mucho por descubrir. Es precisamente esa incertidumbre la que nos impulsa a seguir explorando, investigando y buscando respuestas a las preguntas que nos plantea el universo. Invitación a la exploración. El misterio continúa. El Triángulo de las Bermudas, con su mezcla de historias reales, teorías especulativas y preguntas sin respuesta, continúa siendo un tema fascinante que nos invita a la reflexión. Los invito a seguir investigando, a leer diferentes fuentes y a formar sus propias opiniones. ¿Es el Triángulo de las Bermudas realmente un lugar donde ocurren fenómenos inexplicables? ¿O simplemente se trata de un mito creado por la imaginación humana? La respuesta quizás se encuentre en algún punto intermedio. Sea cual sea su postura, no se puede negar el poder que tiene este misterio para cautivar nuestra atención y hacernos cuestionar lo que creemos saber. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, el mundo sigue siendo un lugar lleno de sorpresas y misterios por descubrir. Si este video les gustó, no olviden dejar un me gusta, suscribirse y compartirlo con las personas que les puede interesar. Gracias por vernos. Hasta la próxima.